y agradecemos también estos minutos con este espacio a Eunice Rendón. Ella es experta en migración y en seguridad. ¿Cómo estás, Eunice? Me da gusto saludarte. Muy bien, Mitzi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues estamos muy al pendientes de este flujo que se está teniendo por parte de todas estas caravanas, la cuarta que ocurrió durante el fin de semana, hoy la protesta que hubo por parte de migrantes haitianos. Ellos señalaban dentro de estas pancartas que exponían sobre que solamente necesitan seguridad en cuestión de sus trámites, incluso alegaban pues la situación de desaparecidos que tienen de algunos que viajaban con ellos y no saben exactamente dónde están. Todo este asunto y esta situación que está ocurriendo, ¿cómo la estás viendo actualmente? Pues efectivamente estamos viendo una crisis migratoria importante, creo que en ambas fronteras. Un día la noticia está en el sur y otro día en el norte, pero estamos viendo una complicación, una concentración importante de migrantes en nuestra frontera sur y norte. Por un lado tenemos hoy en la frontera sur a muchos centroamericanos que han estado ahí también varados esperando sus procesos de refugio en México, que como hemos visto también en estos días, pues están tardando mucho más de lo esperado, es decir, hay un rezago importante de la Comar, que es la institución encargada de dar justamente esta figura, en donde normalmente en 45 días te deberían decir si tienes o no el refugio en este país, y bueno, eso se aumentó primero a un periodo de otros 45 días y ahora no hay fecha límite. Entonces hay gente, parte de la caravana que salió la semana pasada hacia Huixtla, justamente eran personas que llevan ahí más de un año y medio sin que se resuelvan sus casos. Por otro lado, no podemos olvidar el tema de Haití, lo que sucedió hace apenas un mes, mataron al presidente de este país, hay una violencia importante, además han llegado fenómenos naturales a hacer más compleja la vida de muchas personas ahí, y bueno, eso ha hecho que muchas personas quieran migrar. Muchos haitianos quieren ir a Estados Unidos, pero también muchos, como lo hemos visto en el sur y en las pláticas con algunos de los grupos de migrantes, es que quieren llegar a México, a Baja California Norte. Recordemos que hay un grupo importante de haitianos que llegó ya hace algunos años ahí, formó una especie de comunidad haitiana, cerca de 5,000 personas que se han ido integrando de manera exitosa a Tijuana, y bueno, muchos haitianos también buscan llegar a este lugar. Entonces estamos viendo esta crisis, estas desapariciones de las que se hablan, también se han dado en el mismo contexto de las caravanas y la contención. Mucha gente se va por caminos mucho más riesgosos a la hora de saber que hay una Guardia Nacional o que hay una policía esperándolos en ciertos puntos, y eso pues hace más vulnerable la situación de estas personas. También tenemos hoy combinado de todo, las caravanas, los títulos 42, que son estos centroamericanos que cruzaron hacia Estados Unidos, allá los detuvieron y nos lo regresaron a México. Y eso lo están haciendo en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, y también recientemente 2 vuelos a Tapachula y también a Tabasco, a Villahermosa. Entonces, toda esta conglomeración de cosas que suceden están dando este caldo de cultivo. Y bueno, de la mano de esto seguimos viendo, creo, una presión de Estados Unidos porque México sea parte del muro de contención migratoria. El propio presidente nos lo ha dicho, que vamos a seguir ayudando en esta contención. Él dice que para que los migrantes no se arriesguen en el camino. Sin embargo, hay que entender que los riesgos vienen, muchos de ellos, desde su país de origen, y las respuestas tienen que ser mucho más integrales. La contención no puede ser la estrategia o la política migratoria de México. La Comar necesita más recursos. Veíamos hace algunos días cómo han aumentado las cifras de solicitudes de refugio. Pasamos de la cifra máxima que habíamos tenido históricamente, era en 2019, 70,000 solicitudes en el año, y ya en lo que va de 2018, perdón, y en 2019, perdón, y en lo que va de 2021 ya llevamos 77,000, más de 77,000 solicitudes. Entonces vamos a cerrar este año con un récord histórico, pero con un presupuesto menor al que tenía el año pasado la Comar, casi 3 o 4 millones menos, y con un personal acotado y con poca capacidad de resolución de estas solicitudes de refugio, y eso preocupa porque pues va a terminar siendo todo lo contrario a los principios que el propio presidente nos ha dicho, que la Comar, que el Instituto Nacional de Migración señalan que es una migración ordenada y segura. Esto pues es más bien inseguro y caótico.
Sí, porque en los hechos es lo que hemos estado viendo, Eunice. Pareciera que hay caos, o pareciera que hay violencia por todos lados, que lo veamos. Y déjame preguntarte dos cosas. A pesar de todo este contexto que hemos visto, a pesar de estas imágenes dramáticas que hemos visto, a pesar de estas desapariciones que están haciendo referencia por aquellos que siguen avanzando y que sabemos que también hay crimen organizado en medio de toda esta situación, podemos seguir viendo que sigan llegando más caravanas a nuestro país y que sigan queriendo avanzar. Y por otro lado, el actuar de Guardia Nacional, el actuar de los elementos del Instituto Nacional de Migración, ¿puede considerarse represión hacia los migrantes? Mira, creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, la migración va a continuar. Entonces, cuando el presidente y la vicepresidenta Kamala Harris hablan de ir a las causas de la migración, creo que es muy importante, o sea, tienen razón. Sin embargo, ir a las causas, como ellos lo dicen, corrupción, pobreza, inseguridad, etcétera, nos va a llevar mucho tiempo y requiere un esfuerzo realmente integral y grande, que no va a dar resultados en el corto plazo. Entonces, en lo que eso resulta, tenemos que ser conscientes que la migración va a continuar, es una realidad actual que además vimos que se contuvo un poco en 2020 a causa de la pandemia, pero que a partir de ya de la mediados de 2020 a la fecha, mes con mes aumenta el flujo. Si vemos las cifras de patrulla fronteriza, vemos cómo en enero detuvieron a cerca de 70,000 personas en la frontera con México y cerramos julio con más de 212,000 detenidos. Entonces, pues es algo que va en aumento. Y algo importante, el 80% de estas personas que migran lo están haciendo en núcleos familiares y eso pone retos mayores también para la autoridad. Y esto contestando tu segunda pregunta, la actuación de la Guardia Nacional y de los agentes del Instituto Nacional de Migración creo que deja mucho que desear. Tanto el gobierno de Trump como Biden parece que la petición que nos han hecho como país es funcionar como muro, contener a través de amenazas comerciales en su momento con Trump, ahora a través de incentivos como la vacuna con Biden, pero pareciera que esa es la petición. Sin embargo, la contención de masas, para hacerla de manera adecuada, mediante un mínimo uso de la fuerza, requiere de una especialización muy importante de los cuerpos policíacos a los que vamos a poner en estos dispositivos. Hace falta una preparación en temas de mediación, de proximidad, hace falta también en temas de diálogo, incluso algo muy importante es que puedan estos agentes saber cómo responder ante posibles o probables agresiones, porque también es verdad que de pronto los agentes, y tú ya mencionabas un caso ahora antes de esta noticia, a veces son también agredidos, incluso tienen que estar preparados para saber responder como autoridad sin violentar los derechos humanos de las personas que los agreden, para poder incluso en su momento poder negociar, poder detener, tener técnicas para sujetar o inmovilizar personas sin violar sus derechos humanos. Y eso requiere una preparación muy importante que, por supuesto, no estamos viendo en estos elementos que están enviando a contener en la frontera sur. Entonces, yo no creo que tengan una instrucción de maltratar, por el contrario. Sin embargo, sí creo que la situación tan caótica y toda esta multitud, con todas estas cuestiones complejas que hablábamos, si no tenemos a la gente preparada y especializada para cumplir con las leyes que además tenemos en México, o sea, existe la ley del uso de la fuerza, que la están violentando y la violaron varios de estos agentes del INAMI. Existe también la ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos inhumanos, que también fue violentada en estos días pasados con migrantes, con los tratos inhumanos y crueles que se le dieron por parte de algunos agentes. Entonces, creo que México no puede decidir ser el muro de Estados Unidos, sino por el otro lado también prepara a una fuerza que esté a la altura de la contención sin violar los derechos humanos, como lo ha señalado el presidente, y porque hemos visto muchos casos. Ellos decían que eran casos aislados, que no son todos, estoy de acuerdo, pero hemos visto muchos casos aislados ya en tan solo una semana. Entonces, por eso creo que urge eso por un lado, y por el otro lado, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos tardíamente, pero señaló algunas medidas cautelares que me parecen interesantes subrayar, como es la atención integral, una respuesta más integral a lo que está sucediendo, que no solamente tengamos a la Guardia Nacional, sino necesitamos médicos, necesitamos personal de desarrollo social, de otras instancias que respondan a la emergencia humanitaria que estamos teniendo en la frontera sur y, como te decía, también en la frontera norte, aunque estos días
la noticia se ha enfocado mucho en el sur, también en el norte tenemos una concentración muy importante derivado de que Biden ha enviado a muchas personas vía título 42 con el pretexto de la pandemia, nos los deposita en México, cientos de personas cada día que también se quedan concentradas de este lado. Y bueno, ahora ante la posible amenaza de que en pocos días vuelva a existir el programa de permanencia en México, que significa que las personas que busquen el asilo en Estados Unidos tienen que esperar sus procesos de este lado. Y ya vimos lo inhumano y desastroso de ese programa en la época de Trump. Y Biden lo había eliminado y ahora parece que la Suprema Corte le va a obligar a reinstalar. Oye, Eunice, tú mencionas, México está funcionando, México y Guatemala están funcionando como si fueran el muro de Estados Unidos, y hay personas que en lugar de decir esto han dicho México está funcionando como ejecutor del trabajo sucio de Estados Unidos. ¿Esto debe ser considerado un asunto de seguridad nacional en nuestro país? Yo creo que los temas se combinan. Por supuesto, cada vez más el tema migratorio tiene que ver con la seguridad nacional y con la seguridad también pública, porque uno de los fenómenos más importantes que hemos notado en los últimos años es el involucramiento del crimen organizado en la trata y el tráfico de migrantes. Entonces, por ello también es importante atender, pero lo que no hemos visto son, por ejemplo, detenciones emblemáticas de traficantes de personas. Sí vemos a cada rato noticias de que rescatan a personas de una casa de seguridad en uno u otro lugar, pero poco vemos del seguimiento que hay de esos rescates hacia los traficantes de las personas que los tenían en esas casas. Eso es muy complejo porque necesitas la denuncia, muchos migrantes tienen miedo, por supuesto, de denunciar, etcétera, pero creo que la autoridad de los 3 niveles de gobierno, de la mano con los Estados Unidos y con los países de origen, tendrían que tener una estrategia para que estas redes de tráfico también fueran castigadas, porque sin duda también ellos están siendo parte de esta violación a los derechos humanos y al maltrato también de los migrantes, y se aprovechan de los más vulnerables justamente para hacer un negocio. Entonces creo que todo se combina y al final, como decíamos, no es una tarea fácil, pero por ello requiere una especialización todavía mayor. Sí. Es lo mismo que con las marchas, por ejemplo, que hemos visto en contingentes, en marchas de los temas de violencia de género, de mujeres. Las personas que tienes que poner en estos contingentes tienen que estar altamente especializadas, conocer muy bien la norma, conocer bien los protocolos, aplicarlos, y algo muy importante, conocer también las consecuencias de lo que les puede pasar a ellos como autoridad en caso de violar estas leyes, estas normas y estos protocolos, como lo han hecho algunas personas del Instituto de Migración, que además llaman la atención porque lejos de ser policías, estas personas del instituto tienen justamente la tarea de cuidar los derechos humanos de los migrantes. Sí, asumir que por sentido común van a tratarlos de cual o cual manera, pues no es lo que debería de ser. Coincido totalmente, debe de haber una capacitación, pero no sé qué tanto puedan darles esta capacitación en medio de esta crisis que ya estamos viviendo, que ya tenemos encima. No sé cuál entonces sería la vía, la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la presencia de organismos internacionales. ¿Cuál sería la vía, Eunice? Mira, hay varios observadores, tenemos a muchos organismos internacionales como ACNUR, que están muy presentes en el territorio mexicano. La propia Naciones Unidas ha hecho observaciones esta semana en torno a este tipo de contención y detenciones, y creo que la opción MITSI es tener realmente una política más integral y que vea más allá del plazo inmediato, porque de todas formas contener a estas personas, ¿de qué nos va a servir en el mediano y en el largo plazo? Al final tenemos que entender también las razones profundas, entender que muchas de estas personas vienen huyendo de amenazas de vida, amenazas de muerte, pues el riesgo a perder la vida en su país de origen, y tenemos que dar una respuesta también humanitaria a eso. Entonces creo que hay que también ampliar los presupuestos. Sí, el discurso es humanitario, pero no el presupuesto ni las políticas que hemos implementado, y creo que es ahí donde estamos cerrando. Me parece que me quedo con esto. Presupuesto y capacitaciones, por supuesto que sí. Gracias, Eunice Rendón, por estos minutos con Mega Noticias. Siempre un placer platicar contigo. Hasta luego. Buenos días.